Hola, ¿cómo están? El motivo de este video es para atender la solicitud de su compañero Rafa de examen único, donde no le entiende al tema de gases, leyes de los gases. Y bueno, para iniciar este tema es importante recordar que tenemos un concepto explicado por Antonio Lavoisier que dice que es el concepto de materia. ¿Y qué es materia? Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. ¿Y cuál es la parte más divisible de la materia? Es lo que conocemos como átomo. Hay que recordar que el átomo está compuesto por partículas subatómicas, que son los protones, los neutrones en el núcleo, y en la periferia están conformados por partículas subatómicas que se llaman electrones. Estos electrones tienen su carga negativa. Bueno, una vez que ya entramos a este concepto de materia, vamos ahora a entrar en la clasificación del tipo de materia. Hay que recordar que tenemos a los sólidos, a los líquidos, a los gases y a un cuarto elemento que se llama plasma. Es importante recordar que el agrupamiento de los átomos en estas presentaciones de la materia, en los sólidos siempre los átomos van a estar completamente unidos. En los líquidos supongamos que tenemos un vaso con agua. En los líquidos, ¿cómo van a estar los átomos? Los átomos van a estar parcialmente separados. De hecho, con los líquidos, los átomos se pueden adaptar a moldes. Tenemos un vaso largo, el líquido se acopla al largo. Si tenemos un vaso redondo, como una pecera, un envase redondo, se acoplan al envase redondo. En cuanto a los gases, la naturaleza de sus átomos es similar a la de los líquidos, pero la diferencia de estos es que están mayormente separados, es decir, buscan estar solos. En cuanto al plasma, el plasma es muy distinto, ya que los átomos los podemos encontrar tanto compactos, separados o meramente aglomerados. Es un ejemplo de los distintos conceptos que nosotros podemos encontrar a la materia. Ahora, hablando principalmente de todo lo que acabamos de recordar de los distintos estados de la materia, vamos a recordar dos importantes para el tema de gases ideales. Uno de ellos son que los líquidos y los gases, ¿qué característica dijimos que tenían los átomos? En los líquidos los átomos están parcialmente separados uno de otro, es decir, buscan su propio espacio, y en los gases están mayormente separados, es decir, no les gusta estar juntos. A estos dos tipos de estados de la materia se les conoce como fluidos. Es decir, un fluido puede ser un líquido y puede ser también un gas. Y son conocidos como fluidos porque sus moléculas siempre están en constante fluidez. Entonces es lo que hasta ahorita vamos a entender como el concepto de materia. Bueno, regresando al tema, nos quedamos entonces que los fluidos son los líquidos y los gases. Ya dijimos por qué son fluidos. Son fluidos porque sus átomos están en constante fluidez, por eso son fluidos. Principalmente en estos dos estados de la materia nosotros vamos a estudiar las leyes de los gases. Es decir, no necesariamente la ley de los gases va a aplicar a un gas. También va a aplicar a los líquidos. No sé si me van a preguntar, ¿pero por qué un líquido, profe? Explíqueme. Un ejemplo muy común, lo tienen a veces en su mesa. Un ejemplo de ellos es el refresco. Por ejemplo, tenemos un refresco. ¿Un refresco en qué estado de la materia está? Está tanto en líquido y como en gaseoso. Y también el refresco pues tiene las leyes de los gases, pero aquí vamos a entender un concepto. Regresemos al ejemplo del globo. Tenemos un globito de fiesta. En el globo podemos meter dos tipos de fluidos. Podemos meter líquidos y gases.
ustedes llenen un globo con agua, llénenlo a la mitad y después le echan aire. Y vamos a tener que aquí el globo tiene agua con sus átomos parcialmente separados, y también va a tener partículas de gas. ¿Qué gas? En este caso, pues el gas del que ustedes le echaron de su boca, o si pueden utilizar gas neón, etc. Aquí ya tenemos un sistema de dos distintos fluidos, pero que obedecen a las leyes de los gases. Por ejemplo, aquí en este globo, ¿qué es lo que encontramos en relación? Aparte de que están compuestos por fluidos, hay un líquido y hay un gas. Ahora, ¿cómo es la presión del líquido? La presión de líquido, PL. Le voy a poner la presión del líquido. La presión del líquido es diferente a la presión ¿de quién? Del gas. ¿Por qué son diferentes? Porque la presión es distinta en un gas que en un líquido. Es, por ejemplo, aquí en el planeta Tierra, en la Tierra, vamos a suponer que estamos en una zona montañosa y después en una zona a nivel del mar. Aquí está el mar. ¿Dónde hay mayor presión? ¿En el monte Everest o en el mar? ¿Dónde hay mayor presión? La mayor presión siempre va a ser ejercida a mayor altura, es decir, a mayor altura, mayor presión. Y a nivel del mar, pues la presión es estándar. Supongamos que es igual a 0. Ajá. Y a su vez, a menor profundidad también hay mayor presión. Por eso cuando los buzos o alguien se ponen a nadar abajo del agua, siente su cuerpo más pesado por la presión. Y lo mismo cuando escala, alguien que vaya escalando, a mayor altura su cuerpo le pesa más. ¿Por qué? Por la presión. En este caso, la presión de un gas y de un líquido es distinta. Entonces ya estamos entendiendo aquí un concepto de lo que viene siendo la diferencia de la presión en los gases. Entonces ya entendimos un concepto que es la presión. Ahora, ¿qué pasa con este globo si yo le caliento un encendedor? Llego y pongo un encendedor, lo pongo con un mechero y se empieza a calentar. ¿Qué pasa con la presión? En todos los aspectos la presión aumenta con la temperatura. Entonces aquí ya estamos viendo otro concepto que es la temperatura. Ya tenemos dos conceptos distintos, pero ¿qué pasa con el globo? ¿Qué pasa con el líquido? En primera, el globo no se va a romper. ¿Por qué? Porque el líquido está absorbiendo la energía que está emitiendo la flama. Pero ¿qué pasa con las partículas de líquido? ¿Qué pasa cuando calentamos un líquido? Pues se empiezan a formar partículas de gas, es decir, el líquido se está calentando. Pero ¿qué pasa con las partículas rojas de gas? Pues buscan más espacio por la energía que está generando la flama. Es decir, estas moléculas se empiezan a excitar más. Una vez que están mayormente excitadas, ¿qué es lo que buscan? Buscan mayor espacio. ¿Y qué pasa con el globo después? El globo aumenta el tamaño, pero no es el tamaño. ¿Qué aumentó? Aumenta su volumen. Es por eso que estos tres conceptos son importantes para las leyes de los gases. Espero que hasta aquí no haya alguna duda. Ok, bueno, ahora ya encontramos las tres variables que van a regir a las leyes de los gases. Ya entendimos por qué estas tres variables son importantes para las leyes de los gases. La presión, ya dijimos que es una fuerza que actúa sobre los átomos y va a tener su símbolo P. No es abreviatura, es símbolo. Ajá. Y la presión va a venir en unidades que son atmósferas, milímetros de mercurio, etc. Estas son sus posibles unidades. El volumen se va a simbolizar con V mayúscula, y las unidades que va a tener el volumen van a ser milímetros o litros. Ajá. O todas las unidades de volumen. Pero, por ejemplo, ¿qué es el volumen? Es el cambio o la expansión de la materia. En este caso, ¿quiénes se expanden? ¿Quiénes se excitan cuando aumenta el volumen?
Pues los gases o los fluidos, también los líquidos. Y con la temperatura se va a simbolizar con una T mayúscula. Recuerden que es mayúscula, porque a veces en física ponen la temperatura también como minúscula, pero ojo, aquí hago un paréntesis. La T minúscula no es temperatura, la T minúscula viene siendo tiempo. Entonces T mayúscula es temperatura. Y esta, para el tipo de ejercicios que vamos a encontrar en las leyes de los gases, siempre va a llevar con unidades de grados Kelvin. Ajá. Una vez entendiendo, ahora sí, los conceptos de unidades y simbología, vamos a hablar de varios tipos. Unos cuates que se dedicaron a investigar, investigadores que se dedicaron a estudiar las leyes de los gases, y tenemos que diferenciar cada ley. A veces en los exámenes nos piden aprender cada ley. Yo les repito a mis alumnos, no se aprendan, razonen. Una vez razonando van a ver que las leyes no se las tienen que aprender. La única importante que se tienen que aprender, esta sí, para que vean, es una que se llama Ley General de los gases. Esta ley se la tienen que aprender porque es donde vamos a partir de las demás. Ajá, con diferentes criterios y variables. Por ejemplo, en la Ley General de los Gases vamos a jugar con las distintas variables que ya conocimos y aprendimos. Por ejemplo, vamos a encontrar que en un sistema ideal tenemos una presión 1 con un volumen 1, y esto va a tener una temperatura 1. Los tres criterios que vimos en el globo, ¿sí se acuerdan? Teníamos el globo, y con el globo que teníamos un volumen 1, una presión 1 y una temperatura 1. Pero ¿qué pasa cuando aplicamos ya la variable o aplicamos la constante de la temperatura? Cuando metíamos el mechero o la flama, pues vamos a tener una presión 2, un volumen 2 y una temperatura 2. ¿Por qué esta ley dice que son iguales? Porque son las mismas partículas atómicas que están aquí. Es decir, supongamos que para el criterio número 1, donde la presión y volumen es 1, es este tamaño. Pero cuando la presión, el volumen y la temperatura 2, ¿qué pasa con el globo? Aumenta o puede disminuir. Porque también acuérdense que el calor también puede ser frío. Ojo, no estoy explicando mal las cosas. Existe el calor frío. Supongamos que tenemos calor frío, ¿y qué pasa con el globo? En lugar de aumentar el volumen, ¿qué pasa? El volumen disminuye, porque los átomos se están compactando, la energía que tienen la están absorbiendo, no la están ejecutando. Bueno, y esta es la primera ley que se tienen que aprender. Esta ley es importante, porque a partir de esta ley, con diferentes criterios, vamos a ver las demás. Espero no tengan dudas en lo siguiente. Bueno, ahora que ya entendimos de dónde salió la Ley General de los Gases, hay que aprendernos esta fórmula. Esta fórmula es importante que nos la aprendamos. Y a partir de esta, vamos a analizar las demás. Por ejemplo, otra ley que rige a los gases es la ley de Boyle-Mariotte. Ajá. Esta ley de Boyle-Mariotte maneja un concepto donde la temperatura siempre va a ser constante. ¿Qué quiere decir que la temperatura es constante? La voy a marcar como rojo porque esta es la característica de esta ley. ¿Ustedes qué se tienen que aprender si en un examen les preguntan qué variable se maneja constante en las leyes de los gases? La ley, y le ponen todas las leyes. Ustedes nada más con que se aprendan la BM, es la ley de Boyle-Mariotte. La temperatura es constante. Temperatura es igual a constante. Y acuérdense que en matemáticas todo número constante es igual a 0. Con esto no quiere decir que no existe temperatura. Sí existe temperatura, pero es constante. Esta ley la aplican los boilers. Todos tenemos un boiler en casa. Cuando ustedes encienden un boiler, ¿cuánto se tarda un boiler en calentar el agua? Supongamos que un boiler de 30 litros, en 5 minutos ya calienta el agua. ¿Pero por qué?
Porque la temperatura es constante, no quiere decir que le lanzamos una flama hasta que se caliente y se apaga, no. La temperatura de calentamiento es constante, tal vez es a 120 grados, pero esos 120 grados se mantienen constantes. Por eso el incremento de temperatura es exponencial. Y en este caso, para la ley de Boyle-Mariotte, la temperatura es constante. ¿Y cuál va a ser la fórmula nueva? ¡Ojo! Vamos a basarnos en la ley general de los gases. ¿Cómo sabemos cuál va a ser la nueva ley? Por ejemplo, la voy a apuntar acá nuevamente, la ley general. Tenemos que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Esta misma es la ley general de los gases, pero queremos sacar la ecuación de la ley de Boyle-Mariotte. ¿Qué pasa cuando la temperatura es constante? Acuérdense que al decir constante no quiere decir que es cero. Quiere decir que es constante y por lo tanto no afecta a todo el sistema. Supongamos que para este sistema la temperatura constante es igual a 120 grados Kelvin. ¿Qué pasa entonces cuando es constante? Pues como todo número constante al momento de aplicar integrales o matemáticas es igual a cero, entonces la temperatura la vamos a bloquear. ¿Y cómo nos queda la ley de Boyle-Mariotte? Nos queda que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Y esta va a ser la nueva ecuación de Boyle-Mariotte. Ya llevamos dos leyes, pero una ley explícita, donde la temperatura es constante. ¿De dónde nos basamos para obtener esta ecuación? De la ley general de los gases. Ahora, existieron otro científico, otro investigador, en la cual él propuso una ley donde la presión es constante. Lo mismo, la temperatura puede variar, pero la presión puede mantenerse constante. Este ejemplo, ¿dónde lo vemos? Lo vemos en los tanques estacionarios de gas, donde la presión siempre va a ser constante, si no el gas no fluiría, el gas que tenemos en casa no avanzaría por las tuberías, por eso la presión ahí es constante. Entonces, la nueva ley que vamos a ver, esto es una ley, esto es otra ley, la nueva ley que vamos a estudiar o que vamos a analizar es la ley de Charles. ¿Sale? ¿Qué nos dice Charles? La ley de Charles nos habla de una presión constante. Entonces, ya dijimos que si la presión es constante, ¿qué va a pasar con el sistema? Si la presión es igual a una constante, vamos a hacer de cuenta que la presión es continua, es de 15 atmósferas. Esas 15 atmósferas siempre van a estar en el sistema, por lo tanto, no nos va a afectar. Entonces, se estipula que es igual a cero. ¿Y qué pasa? ¿Cómo va a ser la nueva ley? La nueva ecuación. Nuevamente, tomamos ¿cómo dijimos que se llamaba esta ley? La ley general de los gases. Y todo esto con la temperatura 1 y temperatura 2. Tenemos nuevamente la ley general de los gases. Pero para el caso de la ley de Charles, cuando nos pregunten en un examen ley de Charles, nada más vamos a acordarnos que la C de Charles tiene que ver con la presión. Entonces, si la presión es constante, ¿qué pasa? Bloqueo. ¿Y cómo nos queda al final la ecuación? La ecuación nos va a quedar igual a volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y esta es la ley de Charles, donde la presión se descarta porque es constante. No quiere decir que no existe en el sistema, sí existe, pero como es constante, no nos afecta en las demás variables, ¿sale? Ya llevamos 3 leyes, ahora nos vamos por una cuarta ley, y esta cuarta ley la voy a pasar por acá. Esta ley se llama ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac, esta ley nos dice que el volumen siempre va a ser constante, ¿sale? Ya encontramos 3 leyes donde jugamos con las 3 variables de los gases.
Encontramos una ley de Boyle-Mariotte donde la temperatura es constante, la ley de Charles donde la presión es constante y la ley de Gay-Lussac donde el volumen es constante. Entonces, si el volumen es constante, no quiere decir, acuérdense, que no exista volumen. Supongamos que tenemos un sistema, este sistema donde se aplica en las bombas de gasolina, donde el volumen siempre va a ser constante, porque si no hay gasolina, entonces la presión no permite que se llenen los tanques. Por ejemplo, tenemos un volumen constante de fluido o de flujo de, digamos, 3 litros por minuto. Y este volumen se mantiene siempre despachando las pistolas de gas. Por lo tanto, no afecta al sistema, decimos que es constante, y como no afecta al sistema, suponemos que tiene un valor de 0. Pero recuerden, no por eso no quiere decir que existe, simplemente es constante. No hay que confundir términos constantes con términos que no existen. Y ahora nuevamente, el mismo ejemplo de acá. Tomamos la ley general de los gases que nos dice que la presión 1 por el volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Sale? Ahora, como tenemos que el volumen es constante, ¿qué se hace? ¿Cuál se bloquea entonces? Bloqueamos volumen y volumen. ¿Por qué? Porque es el mismo en las dos. Por eso lo tenemos que quitar. Porque en nuestro sistema el volumen 1 y el volumen 2 son iguales. Lo tenemos que quitar. ¿Y cómo nos queda la ecuación al final? Nos queda presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre la temperatura 2. Y esta es la nueva ley de los gases. Entonces, las leyes de los gases, que encontramos son 4. Tenemos, retomando, ley general de los gases, la única que nos tenemos que aprender. Presión 1 es igual a volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Hay que recordar de dónde sacamos esta ecuación. Del globo, el ejemplo que les puse del globo, donde hay un volumen 1 con una presión 1. Si aumentamos temperatura, la temperatura obviamente va a ser distinta de la 1 y por lo tanto la presión y el volumen también. A partir de estas empezamos a sacar las demás. Hay que recordar que para la ley de Boyle-Mariotte o la ley BM, la temperatura es igual a 0, es constante. Si es constante, pues la bloqueamos, la quitamos y nos queda así la ecuación, la nueva fórmula. Ahora para la siguiente, la ley de Charles, hay que acordarnos de la C, que la C tiene que ver con la P, es decir, la presión. Bloqueamos a la presión y nos queda así la nueva ley. Y con la ley de Gay-Lussac, lo mismo, tenemos el volumen constante, bloqueamos al volumen porque es el mismo en el sistema, no nos afecta y esta es la nueva ecuación que nos queda. Y bueno, hasta aquí espero no haya ninguna duda de cómo se sacan todas estas leyes. Ok, ya que vimos todas las leyes, ahora vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un problema que nos dice que tenemos un matraz cerrado herméticamente, en el cual tenemos un gas que está a una presión inicial de 460 milímetros de mercurio, con una temperatura a 45 grados. Pero después dice que si le agregamos, lo calentamos, tenemos aquí nuestra pistola, nuestro mechero, y empezamos a calentar todo el matraz, ¿qué pasa con el sistema de los gases que tiene aquí adentro? Lo van a calentar hasta 125 grados centígrados. Entonces nos pide calcular la presión 2 o la presión final cuando el volumen en este sistema. ¿Cómo va a ser el volumen? ¿Se va a inflar el matraz? Cuando ustedes calientan un matraz, ¿se infla? No, no se infla. Entonces, ¿cómo permanece el volumen? El volumen permanece constante, es decir, 0. El volumen aquí va a estar siempre presente, no quiere decir que no exista. Sí existe un volumen, pero no tiene un cambio, por eso es 0. Un matraz, si lo llegamos a calentar, no se expande como el globo. Entonces, ya tenemos el primer ejercicio, el primer problema. Pero, por ejemplo, ¿qué nos pide además? Bueno, nada más nos pide calcular la presión si el gas se calienta hasta 125 grados y cuando el volumen es constante. Aquí hay que recordar que la temperatura siempre la vamos a ocupar en grados Kelvin.
Aquí vamos a sacar la equivalencia de 45 y 125 grados. Para 45 es igual a 318 grados Kelvin. Y para 125 es igual a 398 grados Kelvin. Lo demás pues ya está homogéneo, pero ahora vamos a ver qué ley vamos a ocupar. Si recuerdan, cuando el volumen es constante, ¿qué ley se va a ocupar? Si no se acuerdan, regresen a su video, regresen al video y vamos a ver qué ley. Y si sí se acuerdan, entonces hay que apuntar que la ley que rige a un sistema cuando el volumen es constante es la ley de Gay-Lussac. Es la ley de Gay-Lussac. Pero, ojo, ya no me acuerdo de cómo es la ley de Gay-Lussac, pero sí me acuerdo de la ley general de los gases. P1 por el volumen 1, sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. En este caso se me olvidó la fórmula de la ley de Gay-Lussac. Nada más me acordé que es cuando el volumen es constante, pero no importa. Como el volumen es constante, bloquea el volumen, porque es el mismo en el sistema, el matraz no va a inflarse o no va a encogerse. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos la ecuación final que tenemos, presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Y esta es la ecuación de Gay-Lussac. Y ahora sí, ¿qué nos pide el problema? El problema dice que calculemos la presión 2. Tenemos aquí la presión 2, conocemos la presión 1, conocemos la temperatura 1, conocemos la temperatura 2. ¿A quién hay que despejar? A la presión 2. Y bueno, hasta aquí espero que no haya ninguna duda. Bueno, aquí ya surgió una duda del por qué 45 grados centígrados da 318 Kelvin y 125 a 298. Aquí son temas que ustedes tienen que retomar. Yo ya no me tengo que detener, pero vamos a recordarlo. Acuérdense que para convertir, ¿dónde lo hago? Lo voy a hacer acá. Acuérdense que para convertir grados centígrados a grados Kelvin, siempre hay que sumar los grados centígrados más 273. Entonces, ¿por qué me dio el 318? ¿Cuántos grados tengo? 45 grados centígrados más 273. Si ustedes van a su calculadora, les va a dar 318 grados Kelvin. Ahora, 125, lo mismo. 125 grados centígrados más 273 es igual a 398 grados Kelvin. Y aquí salieron estos valores. 398, perdón. Y aquí salieron estos valores. De esta fórmula, porque es una fórmula para convertir de grados centígrados a Kelvin. Los grados centígrados, a los grados centígrados se le suma 273. De ahí salió. Y ahora viene otra duda. ¿Qué es lo que se hace? Ahora vamos a empezar a repartir valores. Tenemos aquí a la presión 2, que es la que vamos a calcular. ¿Cómo se despeja? ¿Cómo se despeja este sistema? Vamos a hacer la solución. P subíndice 2 o presión 2 sobre temperatura 2 es igual a P1 sobre T1. ¿Qué es lo primero que hice? Únicamente invertí el sistema para no afectar. ¿Qué me está estorbando en esta ecuación? Me está estorbando la temperatura 2, que ya conozco. Como está dividiendo, ¿cómo pasa a mi sistema? Pongo paréntesis para que no me afecte. Como está dividiendo, pasa multiplicando a todo. Temperatura 2, por lo tanto la quito de aquí. Y al final, ¿cómo me va a quedar? Presión 2 es igual a presión 1 sobre temperatura 1, todo esto multiplicado por la temperatura 2. Ahora no me queda otra más que agregar valores. Presión 1, ¿cuánto vale? 460 milímetros de mercurio, mmHg, sobre temperatura 1,
318 grados Kelvin, todo esto por 398 grados Kelvin. Y bueno, una vez haciendo la operación, según esto nos da el resultado de 575.72 milímetros. En este caso estamos hablando de presión, milímetros de mercurio. Y hasta aquí tenemos este resultado. Bueno, ya resolviendo bien, ahora sí, el problema. En la calculadora tenemos 460 entre 318 por 398 Kelvin y nos da 575.72 milímetros de mercurio. Como se dan cuenta, nos dio el resultado que ya habíamos anotado. Ahora, ¿qué hacemos con las unidades? Aquí supongamos que tenemos una unidad. ¿Qué pasa con los grados Kelvin que tenemos aquí? Grado Kelvin con grado Kelvin se eliminan y milímetros de mercurio no se puede eliminar con nada, por lo tanto estos milímetros de mercurio son las unidades que tenemos aquí. Importante que siempre pongan las unidades, porque en sus exámenes luego nada más me ponen, por ejemplo, 575, pero 575 ¿qué? Pollos, vacas, perros, marranos, ya hasta me parezco a López Obrador, pero es importante que se pongan las unidades. ¿Con qué objetivo? Pues para saber de qué estamos hablando. Y bueno, si se dan cuenta, estos son los ejemplos clásicos para ley de los gases. Espero y haya sido este video de utilidad.